Muchísimas gracias por estar aquí, por estar conectados. Y primero quería confirmar, ¿me podían poner un uno en el chat si me escuchan bien? Si no se me escucha cortado, para poder avanzar con nuestra charla. Ahorita están todos silenciados para que en la plática se pueda escuchar bien y al final podremos dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces ahora nada más quiero escuchar si todo se escucha bien. Perfecto, ya me confirmé. Excelente. Bueno, pues justo esta pequeña reunión es para hablar sobre el ideal de alimentación para los niños con TDA. Realmente es para todos los niños, pero especialmente eh, niños con diagnóstico de TDA es muy importante su alimentación para ayudarles al mejor enfoque y desempeño. Antes de seguir, me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniela Aguirre y yo estudio hotelería, turismo y artes culinarias. Soy mamá de una niña de 8 años, ya casi 9, que también tiene TDA. Y bueno, a lo largo de mi vida me certifiqué como Health Coach en trofología y escribí estos 3 ebooks. Uno es para subir las defensas por medio de los alimentos, jugos. Otros son postres saludables para paladares exigentes. Y el tercer ebook se llama De adolescente con TDA y dislexia a mujer eficiente. Y sí, no es ningún secreto que yo también tengo TDA y para mí ha sido un gran reto llevar esto durante mi vida, especialmente en la adolescencia. De cuando era más chiquita, tipo la edad de mi hija, 8, 7, no me acuerdo mucho, pero la adolescencia sí me acuerdo que fue un gran reto, comparación de a mejor amigos o mi hermano. Pero algo que te quiero contar y que quiero compartirte hoy a mis 35 años con TDA es que la alimentación es un cambio radical en mí. Con la alimentación para mí, la alimentación sana para mí fue un antes y un después. Yo cuando noto que empiezo a comer diferente, empiezo a comer estimulantes o empiezo a comer comida chatarra, me desenfoco totalmente. Y si esto me pasa a mí, a mis 35 años, a los niños pequeños que están en pleno desarrollo y en ese desafío de poner atención y estar en menos movimiento, se les hace un mayor reto. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera repasar tantito cómo funciona nuestro cerebro. En nuestro cerebro, el cerebro con TDA se ha descubierto que tiene algunas alteraciones, especialmente en estas 4 partes. En la corteza frontal, que está encargada de la función ejecutiva de planear acciones, nada más y nada menos que en la planificación, en el saber cómo terminar lo que empezamos y en el darnos cuenta de los errores para corregirlos en el momento. Entonces, en esta alteración, luego también entendemos por qué nos cuesta trabajo poder acabar nuestros pendientes y acabar lo que empezamos. También el cuerpo calloso que sirve de comunicación entre los 2 hemisferios. Y también hay una alteración en los ganglios basales, que implica el control de los impulsos de coordinar y filtrar la información que llega de otras regiones. Por ejemplo, esa parte de ser muy impulsivos o no tener filtro o decir lo que pensamos luego, es por esto. Y el cíngulo anterior se encarga de la gestión efectiva del manejo de emociones. Entonces, a cualquier niño sin ningún diagnóstico, cualquier niño en general, todo este es un proceso de desarrollo y es un desafío conforme van creciendo, ellos van madurando y aprendiendo sobre la marcha a manejar sus emociones, a controlar impulsos, ese autocontrol, ¿no? Esa coordinación, a terminar lo que empiezan, a guardar, etcétera, etcétera. Pero con una persona con TDA nos cuesta un poco o mucho más. ¿Por qué? Porque esa maduración va muchísimo más lenta y te puedo decir que el día de hoy sigo también batallando con esto y son ya más como prácticas y cosas herramientas que me sirven para ser más eficiente, tener, a mejor acabar todos mis pendientes y ser más concreta. Pero es algo que día a día, no es algo que se quita, es un hábito que tiene uno que tener. Si le bajo 2 rayitas a mi disciplina, empiezo otra vez a no saber por dónde empezar. Entonces es algo que a lo mejor en un cerebro regular
lo van logrando conforme van creciendo, pero con un cerebro con TDA nos cuesta y tiene que ser un hábito. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque si ya estamos viendo, ya está comprobado que nuestro cerebro tiene esta pequeña alteración en estas 4 partes principalmente, entonces, aparte de tener hábitos que nos ayuden a mejorar esto, la alimentación es súper importante y tener herramientas para ayudarnos en vez de que sean perjudiciales. Así que por eso, para todo el mundo, pero especialmente para niños con TDA, es súper importante la alimentación fuera de estimulantes. Por eso el neurólogo, doctores y todo el mundo nos dice que no les debemos dar harinas refinadas, que no les debemos dar chocolates y que no les debemos de dar azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos sobreestimula. Entonces, si ya sabemos que nos cuesta esa parte de poner atención, esa parte de acabar lo que empezamos, esa parte de no ser impulsivos, si nos damos un estimulante como un chocolate, esto nos acelera mucho más. Y eso yo lo noto, bueno, también en el café, que ya soy adulto, ¿no? Que los niños se supone que no toman café, pero yo sí noto ese acelere. Entonces, algo para antes de entrar en materia, te comenté que yo soy health coach en trofología y te quiero explicar un poquito qué es este término. Trofología es la depuración de los órganos basada en la bioquímica de sus alimentos. Significa que durante una correcta combinación de los alimentos que puedan ser digeridos, te ayuda a mantener un pH alcalino. En pocas palabras, la trofología ayuda a maximizar los nutrientes y evitar el veneno. ¿Qué quiere decir? Para tener una mejor absorción de lo que comemos y evitar a toda costa lo que es negativo para nosotros. Con la trofología se puede revertir enfermedades o prevenirlas por medio de la comida, sin medicamentos. Y de hecho, bueno, la trofología en México empezó realmente a tomar fuerza hace como 38 años por el señor Donato de la O. Yo sé que hay otros lugares donde también se conoce esto, pero hay muchos casos de que han revertido cáncer, diabetes, etcétera. Tengo amistades que, por ejemplo, la leucemia, diabetes y hígado graso lo han revertido gracias al cambio de alimentación sin necesidad de medicamentos. Pero yo me pregunto, si esto se ha podido revertir, los órganos los han podido revertir y que tengan un mejor funcionamiento, la alimentación correcta nos ayuda a tener muchísimo mejor también enfoque y mejor estado de ánimo. Entonces, el primero que nada es importante saber cuáles son los tipos de tóxicos que nos encontramos, especialmente en nuestros hijos. ¿Cuáles son los tóxicos a los que se enfrentan? Uno son los tóxicos desechos durante la digestión, todo lo que está en nuestro intestino. Estos son los primeros tóxicos y no sé si han escuchado que dice la salud empieza en tu intestino. Pues justamente uno de los primeros tóxicos que tenemos está en el intestino. También en el aire que respiramos, en los medicamentos que tomamos, ya sea aunque sea un paracetamol, al final tiene efectos secundarios en diferentes órganos. Y también si tu nene está medicado por TDA o por alguna otra indicación, también los medicamentos a largo plazo van generando efectos secundarios en los órganos. Ya olvídate de pensar que si se vuelven adictos o no se vuelven adictos, porque esto es un tema muy controversial y no me quiero ir ahí. Pero en el tema de el estar tomando medicaciones fuertes, obviamente hace que el hígado y los riñones tengan que trabajar un poco de más. Entonces esto genera toxicidad en el cuerpo a largo plazo. También los productos cosméticos que usamos diario, como shampoo, jabones, etcétera, tienen parabenos y cosas que también son un tipo de toxicidad al que los enfrentamos día a día. También los conservantes y aditivos químicos en los alimentos procesados. Y bueno, el tabaco y alcohol para los adultos y alimentos compuestos y ultra procesados. Entonces, si nos pasamos solamente en el azúcar y le echamos un vistazo al azúcar, el azúcar no nada más nos altera y nos estimula, sino también ejerce como un gran desmineralizante y acidificante de pH. Hace que el organismo elimine el complejo E y altere la flora intestinal. Y esto provoca un brusco aumento de los niveles de glucosa en la sangre
y también desprende químicos de la fabricación de la propia azúcar, porque al final el azúcar no es así blanca, sino tiene un proceso de refinamiento y también eso, pues se necesitan varios cosas para poder lograr que llegue a ese estado. Entonces, el azúcar no nada más nos va a estimular, sino también hace que no absorbamos correctamente los nutrientes y la vitamina y el complejo B se vaya eliminando sin absorber. Así que para platicar un poquito de esto es, ok, nosotros sabemos, que ya todos sabemos, que no debemos comer chatarra ni comida procesada, que las papas y las cosas fritas no nos ayudan. Pero aún así, como vivimos en un mundo lleno de bombardeo de todos estos alimentos y aparte con un ritmo de vida súper rápido y agitado que no nos da tiempo de cocinar, es muchísimo más fácil caer en la tentación de comer algo rápido, procesado, que nada más una lata, lo calientas o ya está. Pero muchas veces cuando tratamos de hacer esa elección de comer sano, muchas veces no podemos. Y quiero decirte que no es por falta de voluntad, no es por falta de creatividad. La mayoría de las veces, y casi el 100%, es porque somos adictos. Y sí, somos adictos a todo este tipo de cosas, pero no nada más porque nos gusta y por el placer, sino por el famoso glutamato monosódico. Este excelente conservador que está en casi todas las cosas que son procesadas, causa dolor de cabeza, migrañas, espasmos musculares, náuseas, alergias, asma, depresión e irregulares cardíacas. Pero esto afecta porque el sistema nervioso central sintetiza el glutamato utilizándolo como neurotransmisor excitador. ¿Qué quiere decir? Que aparte nos acelera, nos hace que las neuronas al máximo agotamiento. Entonces, el glutamato monosódico regula la plasticidad sináptica y el aprendizaje, la memoria, la actividad motora y el desarrollo neuronal. Entonces, si ya vimos en hace unos minutos que el cerebro con TDA tiene algunas alteraciones en ese autocontrol, en ese manejo de emociones, en esa coordinación, en esa parte de poder planificar y organizarnos y saber que terminar lo que empezamos. Entonces, si ya sabemos que tenemos ese reto y que tenemos que ayudarnos un poquito para poder alcanzar y ser más eficientes, imagínate cuando consumimos estas cosas como glutamato monosódico que hace que el aprendizaje, la memoria, la actividad motora, el desarrollo neuronal vaya decayendo. Es como meternos un pie en la carrera. Entonces, también está el famoso benzoato de sodio o de potasio. Son aditivos que sus efectos secundarios causan alergias y síndrome de hiperactividad y efectos asociados sobre los colorantes y conservadores también son muy altos. Y todo este conservador, este aditivo está en los refrescos, pero también está en tónicos, sodas, bebidas energéticas, zumos enlatados, jugos, cervezas sin alcohol, licores, vinos, mayonesas, ketchup, salsas picantes, margarinas, mermeladas, membrillos, helados que venden así ya congelados, gelatinas, frutas en almíbar, bollería, pastelería y muchísimas otras cosas más. Entonces, esto, si se fijan, genera la parte de hiperactividad. Entonces, si ya le agregamos a lo que comentamos de que nuestro cerebro funciona diferente y encima le damos estos dos químicos con lo que estamos consumiendo, no les estamos ayudando a nuestros hijos. No es nada más capricho del médico que te dice, ay, no, que no le des azúcar, ni chocolate, ni estimulante, sino realmente hay un porqué. Y no nada más para los niños con TDA, es realmente para todos. Y si fijan, hay muchísimo TDA ahora y hay muchísimos niños que a lo mejor no tienen el diagnóstico, pero son muy activos o muy dispersos. Y también es también por la base alimenticia que tenemos o que tuvo la mamá también durante el embarazo. Entonces, el efecto de la comida en el cerebro es súper importante, es súper claro y hay muchísima evidencia y documentales que les puedo dejar un link al acabarle la charla. Bueno, entonces, otra parte del por qué también los niños reciben algo tóxico es en la piel. El órgano más grande que tenemos es la piel. Y aquí es súper importante saber que
aquí están absorbiendo muchísimas cosas cada vez que tocamos. Por ejemplo, cuando nos ponemos un shampoo, una crema, cualquier cosa, el bloqueador, hay sulfatos y parabenos que son, los parabenos, por ejemplo, son los conservadores para que no nos haya bacterias no genere bacterias o moho en las cremas. Y los sulfatos hace que cuando te laves las manos, por ejemplo, o en el pelo, genere espuma. Pero ¿qué crees? Todo eso el cuerpo lo absorbe y nos los va intoxicando. Y si no fuera cierto, ¿por qué empresas tan grandes como Pantene y Herbal Essences y muchas más ya están sacando sus shampoos con fuera sulfato free, o sea, sin parabenos y sin muchos químicos ahora? Porque ya saben que ya estamos leyendo etiquetas y ya hay mucha gente despierta que sabe esto. Y muchas marcas están lanzando sus propias opciones sin estos conservadores. Entonces, esto es cierto y esto lo estamos absorbiendo por medio de la piel. Entonces, como decíamos, no nada más es en los alimentos que ingerimos, también es en lo que se untan en la piel. Y por último, quiero hablarte de las toxinas. Las toxinas es otra de las cosas que nuestros hijos, bueno, y todos nosotros nos enfrentamos. Las toxinas es el veneno que se produce en una bacteria o planta o en un animal. La toxina, por lo tanto, son sustancias cuyo origen son orgánicas y estas proteínas o moléculas pueden provocar distintos tipos de daño. Estoy hablando de las toxinas en el intestino. Las toxinas cuando digerimos la comida, estas toxinas que se genera en el intestino, cuando no evacuamos correctamente y no tenemos una evacuación de 2 a 3 veces al día, estas toxinas se van generando en el intestino y también afectan a nuestros hijos, afectan todo porque las toxinas empiezan, cuando la comida no es evacuada correctamente, se empieza a podrir y empieza su periodo de putrefacción. Y ahí genera toxinas y las toxinas generan gases y los gases se van en la sangre. Entonces, también eso estamos intoxicados internamente, no nada más por lo que comemos, ni por los químicos que comentaba, como el glutamato monosódico, no nada más en las cosas que nos untamos en la piel, sino también en nuestro propio intestino que está digiriendo, necesita sacar las toxinas. Las toxinas nosotros las sacamos de dos maneras. El hígado procesa las sustancias tóxicas a través de la sangre, les envía a los riñones para que sea eliminada por la orina, pero también por el sudor. Y es un proceso natural que nuestro cuerpo elimina estas toxinas. Entonces, nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir y está hecho para sacarnos adelante. Entonces, está hecho para procesar, digerir y sacar las toxinas. Y te quiero decir que nuestro cuerpo tiene un horario. Yo sé que has escuchado del reloj biológico del cuerpo, pero generalmente lo pensamos con el que ya tengo que tener hijos por el reloj biológico, pero realmente también se refiere a los procesos que tiene el cuerpo durante la digestión. Por eso se recomienda no cenar después de las 8 de la noche, porque a partir de 9 a 12 de la noche, el cuerpo empieza con actividades de desintoxicación que elimina los químicos innecesarios y tóxicos mediante el sistema linfático del cuerpo. Entonces, si ya el cuerpo empieza su etapa de desintoxicación y yo a las 9:30, 10 de la noche me meto una cena súper pesada, sí, entonces el cuerpo lo que tiene que hacer es parar su proceso de desintoxicación para digerir lo que estás comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de todo lo que estamos diciendo que estamos comiendo tóxicamente, no dejamos que el cuerpo se desintoxique solito, porque le metemos comida a otros horarios y tiene que dejar todo a medias. Entonces, esas toxinas, en vez de poderlas sacar por medio del sudor y del intestino, se quedan en nosotros. Entonces, es súper importante conocer nuestro cuerpo y sus horarios para poder ayudarle al cuerpo y no, ahora sí que estorbarle. Otro horario, por ejemplo, es de 1 de la mañana a 9 de la mañana, empieza el proceso de depuración. Es en el horario perfecto para poder tomar un desayuno ligero, especialmente líquido. Por eso ahora está muy de moda de que el jugo verde y smoothies y así, porque ya se sabe cada vez que en este horario de depuración, si nosotros le metemos cosas líquidas, el cuerpo puede seguir su ritmo de depuración sin que empezar a tener que empezar a hacer el proceso de digestión.
Bueno, y el otro horario es de 10 de la mañana a 4 p.m. Empieza el proceso de absorción de nutrientes en el intestino delgado. Es donde empieza a absorber todo lo que ya se comió. Entonces, y de 5 a 8 empieza el proceso de digestión. Y por eso es recomendable cenar hasta las 8 de la noche, porque empieza otra vez el periodo de desintoxicación. Y como te decía, si nosotros en el periodo de desintoxicación de 9 de la noche a 1 de la mañana, si nosotros cenamos a destiempo, vamos a hacer que el organismo pare su proceso de desintoxicación porque tenga que digerir. Entonces, una vez esto también es ayudarle al cuerpo en vez de estorbar. Y entonces para esto es súper importante que nuestro pH sea correcto, que nuestro pH sea alcalino. Y a lo mejor me vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el pH? ¿Qué es el pH? Yo la verdad es que no sabía qué era el pH. Y una de las formas que cuando lo explicaron y entendí mejor es la que te quiero compartir. El pH es una forma de medir los líquidos, donde puedes ver el nivel de acidez o de agentes alcalinos. Si podemos hacer una metáfora o comparar, podemos comparar una alberca a una pecera. Cuando la persona que haya tenido peces como mascota sabe que tiene que medir el pH del agua porque si está muy ácido, el pez se muere, porque en el pH ácido viven las bacterias y los gérmenes. Y en un pH muy, muy alcalino, también que es como un veneno para el pez y se muere. O por ejemplo, en una alberca, si tienes una piscina, hay que medirle el pH, porque si tiene un pH ácido es donde empiezan todas las infecciones. Si tú te metes a una piscina que su pH no ha estado regularizado y está ácido, es donde empieza la infección de ojos, de oídos, de piel, picores, etc. Y si está demasiado alcalino, puedes tener como pequeñas cosas en la piel que te pican o ronchas. Entonces es súper importante tener un pH adecuado en el agua. Pero, ¿qué crees? Nosotros somos 80% agua, así que nuestro pH tiene que estar adecuado. Si nosotros tenemos un pH ácido, es donde viven van a empezar a vivir todos los gérmenes y bacterias. El nivel de acidez de nuestra sangre se puede determinar a través de una escala de pH del 1 al 14. Y un cuerpo sano, tiene que tener un pH de 7, 7.5, que es un pH neutro tirándole alcalino. Donde están el pH ácido, que es del rojo al amarillo, todos estos puntos, por ejemplo, un pH 3 ya es una persona sumamente enferma con enfermedades de terminal. Entonces, si nosotros tenemos un pH ácido, es donde nuestros organismos empiezan a fallar, donde estamos llenos de toxinas, donde nuestros órganos ya no hacen su proceso adecuado que necesitamos. Pero si nosotros te mantenemos e intentamos tener un pH alcalino, vamos a poder tener una vida más sana. Y, y esto es sumamente importante y casi nadie te lo explica. Pero a esto se basa la trofología. La trofología se basa en tener un pH alcalino para tener una mejor calidad de vida. Porque si tienes un pH ácido, el organismo reacciona negativamente con algunos síntomas como fatiga, falta de energía, infecciones, sequedad en la piel, falta de minerales, disfunción renal y muchísimas más, como osteoporosis, etc. Entonces, ¿qué consecuencia tiene un pH ácido? Como comentaba, tienes bajas defensas, tienes calcificación en los vasos sanguíneos, pérdida de masa ósea, fatiga crónica, dolor y espasmos musculares, caída de pelo, deterioro de uñas, piel irritada, cansancio, osteoporosis, dermatitis, infecciones principalmente de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tenemos un pH ácido, realmente tenemos claridad mental, porque cada quien está haciendo su función, no tenemos mucha más energía, mucha mejor digestión, tenemos sueño reparador y tenemos un sistema inmune reforzado. Una vez sabiendo esto, es importante qué alimentos son ácidos y qué alimentos son alcalinos. Entonces, los alimentos ácidos, por ejemplo, es el azúcar, lácteos, pero para que podamos entenderlo más fácilmente, es todos los alimentos que sean cocidos. Entonces, todo lo que nosotros hayamos pasado por un proceso de cocción se hace ácido. Entonces, obviamente, los alimentos como el pollo, pescado y carne, como los tenemos que cocer,
pues tienen un pH ácido. Y por otro lado, el pH alcalino son todas las frutas y verduras crudas, porque si las cocemos, también empieza a bajar su pH hasta llegar a ácido. Y bueno, tranquilo, no te quiero decir que no comas carne, ni te voy a decir que seas vegano, solamente te quiero compartir el cómo poder combinar los alimentos correctamente para tener un pH alcalino. Porque las combinaciones son muy importantes. Y aquí unos tips. Tomar agua o líquidos fuera de la comida va a ayudar mejor a la digestión, porque el agua que nosotros comemos, tenemos enzimas para poder digerir y procesarlas. Al tomar agua, hace esto un shock y hace que haya menos digestión, menos enzimas, y esto no le ayuda al organismo. Tomar frutas siempre en el desayuno es lo más recomendado. No mezclar frutas con diferentes pHs, no mezclar frutas, por ejemplo, con un pH ácido y un pH alcalino, porque esto genera que no podamos digerir correctamente. Y no mezclar diferentes proteínas animales con almidones en la misma comida. Eso es súper importante y ahora te explico por qué. Pero como te comentaba anteriormente, la salud empieza en el colon y es muy importante que hay muchos estudios que avalan que el intestino tiene que estar limpio para tener una vida saludable y se recomienda ir al baño 2 veces a 3 veces al día. Hay estudios donde en las autopsias revelan que cuando una persona muere tiene más de 5 a 8 kilos de excremento en el intestino a la hora de la autopsia. Y ahí, como te decía, el intestino sucio genera toxinas y las toxinas es una cadena viciosa porque nos van intoxicando internamente. ¿Y qué quiero hablar de la fermentación? Si tú mezclas, y por qué estoy hablándote de la combinación correcta, porque si nosotros mezclamos frutas con diferentes pHs, en vez de recibir todo el beneficio, aparte que recibimos el 70% menos de los nutrientes, el sistema digestivo produce etanol, es decir, alcohol, porque empieza un proceso de fermentación. Porque una fruta ácida con una fruta dulce choca y el cuerpo no puede sintetizarlo y no puede digerirlo correctamente, entonces lo genera, lo deja como una mucosa y empieza su periodo de fermentación. Y esto provoca las famosas borracheras sin alcohol que los convierten en hidratos de carbono. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros si tenemos un mal hábito de estar combinando cosas incorrectamente, generamos un hígado graso. Y un hígado graso a largo plazo se produce en cirrosis, se traduce en cirrosis. Entonces es interesante que mucha gente luego que tiene cirrosis dice, es que yo no tomo nada de alcohol, es que yo no tomo nada de esto, pero la mala combinación genera este tipo de cuestiones. Y perdón, pero este plátano con fresa es delicioso, yo lo veo en todos los restaurantes, pero es una bomba para el cuerpo. También otro, lo que te comentaba, tomar ácidos y almidones al mismo tiempo es muy peligroso. Aunque sé que está delicioso hacerlo y ya estamos acostumbrados, es una mezcla que no debemos hacer. No debemos mezclar ni pan, ni papas, ni ningún tipo de almidones, porque al mezclar las proteínas con almidones hace que queden neutralizados y el cuerpo tarde el triple digerirlos y no absorbemos los nutrientes completamente. Los alimentos que han sufrido algunos de estos procesos generan ácidos tóxicos en el cuerpo y producen gases, flatulencias, acidez e indigestión. Entonces, esto es súper importante tomar en cuenta porque aunque nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de mezclas, estamos generando un daño en el intestino. Así que si tú quieres comer carne roja seguido, busca primero que sea orgánica y acompáñala con verduras, o si no eres fan de las verduras, o sea, una ensalada o algunas verduras crudas, ya que acuérdate que cocidas son ácidas, poder tomar un jugo verde o un shot para alcalinizar el pH y sentirte satisfecho más rápido para también no tener que consumir tanto. Porque acuérdate que la carne se tarda 72 horas en digerir, en pasar todo el proceso del intestino. Entonces, las frutas se tardan 4 horas más o menos en digerir, frutas y verduras. Entonces, si nosotros consumimos mucha carne y no le ayudamos al cuerpo con fibra y con cosas para evacuar, vamos a tener un colon sucio y eso genera toxicidad.
También te quiero comentar de las frutas solitarias, que estas no se deben de mezclar por nada del mundo, ni entre ellas ni con otros. El mango se come solo, la sandía se come sola, los melones se comen solos y el plátano se come solo. Si tú quieres mezclar alguna de estas, tendría que ser con una hoja verde, como menta o como un smoothie con espinacas, selgas y cosas así, pero no mezclarlo con, por ejemplo, plátano y sandía o plátano y melón y este tipo de cosas, porque genera lo mismo que estamos diciendo. Se neutraliza, se fermenta y empieza su proceso de putrefacción y genera un hígado graso. Entonces, como dice, te digo, no mezclar ácido con dulces. Y esta es una tablita muy fácil de entender del cómo combinar los alimentos. Es súper importante y yo sé que cuesta un montón porque estamos acostumbrados a unos revoltijos que porque el paladar es muy rico, pero para nuestro intestino no lo es. Y por eso hoy cada vez estamos más enfermos y cada vez tenemos más problemas de digestión y que colitis, que gastritis, que cáncer de colon y quién sabe qué, porque la salud empieza en el colon. Entonces es muy importante saber las correctas combinaciones que debemos de hacer. Como por ejemplo, siempre todas las hojas verdes, la verdura está en medio y es la que se puede combinar ya sea con hidratos de carbono o con frutos secos o con frutas o con grasas naturales, pero no mezclarlas, por ejemplo, pan con fruta o pan con cosas ácidas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por qué vas a preguntarte, y por qué esta persona, por qué Daniela está tan intensa con este tema? Bueno, te quiero contar un poquito sobre mí. Yo tengo, aparte de TDA, como te comenté, tengo el síndrome de disautonomía, que es taquicardia ortostática postural. Entonces, es una afección del sistema nervioso, no es una enfermedad, es un síndrome, por lo cual no se quita. Y el sistema autónomo regula todas las actividades involuntarias, como el pulso, la presión, la respiración, la temperatura. Pero cuando esto es afectado, se vuelve disautónomo. ¿Y qué quiere decir? Que cosas como tan sencillas como respirar o tener temperatura en el cuerpo se van perdiendo y no se hacen correctamente. De repente yo tengo las manos muy, muy frías, tengo la intolerancia al calor o al frío. Si tú me tomas un termómetro, yo tengo 35.2 de temperatura y he llegado a 34.8, que se considera hipotermia, pero pues es mi tipo de, que simplemente mi cuerpo no me regulaba como debía de ser. Ahora ya no. Pero antes tenía todo este tema fuera de control. Y esto generaba que tuviera poco enfoque, estreñimiento, me enfermaba de gripa cada rato, tenía vista cansada, necesitaba usar lentes, tenía descalcificación, mis dientes al morder una pluma se rompían, se despostillaban, dormía con bruxismo, mordiendo toda la noche con la quijada y amanecía con contracturas, tanto en la mandíbula como en el cuello y en la espalda. Tenía bastante acné, periodos de asma, colitis, gastritis, migraña, sinusitis. De hecho, tenía quistes en los senos paranasales y me iban a operar. Tenía ovarios poliquísticos, insomnio, osteopenia, que es una rayita antes de osteoporosis, y tenía muchísimas cosas más que ya ni siquiera me dio espacio esta diapositiva. Pero te quiero compartir que era una persona muy achacosa, que a mis 20 años tenía una calidad de vida muy mala y me la pasaba medicada, que una para el colitis, que otra para la gastritis, que para dormir bien, que para acné, que para la alergia, que el asma, que la sinusitis, y me la vivía con medicamentos y mi médico lo único que hacía era irme monitoreando por un estudio hepático, porque me decía que el daño hepático de mi hígado a largo plazo iba a pagar, iba a cobrar factura por todas las medicaciones que estaba yo tomando. Entonces realmente no tenía un buen pronóstico. Cuando por azares de la vida, gracias a una amiga que ella tenía leucemia durante su embarazo y ella conoció esta alternativa de la trofología y empezó por medio de jugos a hacer una quimioterapia sin usar radiaciones y poder llevar su embarazo adelante. Cuando yo vi que ella se sanó y todo lo que ella experimentó, yo me atreví a introducirme a este tema y empezar a comer y a cambiar y me di cuenta que tenía un colon sucio y un pH súper ácido. Entonces, es como cuando fui aprendiendo a comer, hice todo el tratamiento
y me di cuenta que pude mejorar mi calidad de vida porque todo esto empezó a desaparecer. Hoy día no tengo nada de eso y lo único que de repente me da son muchos dolores, cuando me da mucho dolor de cabeza, uso incienso. em, Incienso no como de olor, sino el aceite esencial de incienso de doTERRA, me lo pongo en la encía y se me va quitando el olor. Ya trato de usar nada de medicamentos porque realmente mi hígado sí lo sobrecargué, entonces lo cuido mucho. Pero bueno, esto es por eso que yo estoy súper intensa con este tema, porque a mí me ha cambiado la vida y me ha cambiado la mía y la de mi hija. Mi hija nació con varias alergias, al gluten, al azúcar, al huevo, al pollo, a mil cosas, como había comentado en el chat. Y también esto me ayudó a saber cómo combinar las cosas y cómo sustituirlas. Entonces, básicamente yo tenía una alimentación súper ácida y esto no me ayudaba para nada. Y pues no, yo no era muy fan de verduras, ni frutas, ni nada así, pero como soy chef, me di la tarea a hacerme recetas que pueda combinarlas correctamente y que sepan deliciosas. Entonces, bueno, por algo pasan las cosas y creo que pude sacar de algo positivo de esa experiencia. Y algo que a mí me quedó súper claro fue que cuando nos explicaban que nosotros pues somos energía y por algo los aztecas, mayas, egipcios y incas adoraban, siempre tenían como a un dios el sol, ¿no? Adoraban el sol, porque del sol viene la vida, se hace la fotosíntesis y podemos nosotros tener vida. Pero suena muy bonito todo, pero realmente ya podemos demostrar que somos energía. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Así que nosotros metabolizamos energía. Nuestro cuerpo necesita la energía para poder movernos, pensar, crecer, etcétera. Nosotros comemos porque necesitamos garantizar que la energía esté incluida. Entonces, si nosotros medimos la energía en una fruta pegada al árbol, por ejemplo, en la raíz o una zanahoria en la tierra, mide 12,000 angstroms. Si nosotros arrancamos la fruta, empieza a bajar a 11,000, a 10,000. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, traen a su casa, bueno, en México, jícamas o cualquier, o ajos o algo, y lo dejan mucho tiempo y no lo usan, le empiezan a salir raíces, porque siguen vivos, sigue teniendo energía. Por ejemplo, las lentejas, si uno las hidrata, esas semillas se empiezan a activar y empiezan a germinar porque están vivas, son energía. Un ser humano, si le mide la vibración, la energía de un ser humano sano, es de 7,500 astrom. Y cuando un ser humano tiene una enfermedad crónica, baja a 2,000, baja a 2,000 angstroms, entonces se queda con más o menos 5,000 angstroms. Pero un ser humano con una enfermedad terminal tiene 2,500 astroms. Y un cadáver, si tú lo mides, tiene cero. Cuando alguien muere y el cadáver se queda sin energía. Entonces, cuando yo entendí esto, que las frutas, aparte que son alcalinas, tienen energía y son cosas vivas que tienen semillas y a mí me aportan muchísima energía, se me acabó el tema de hacerle el feo a las verduras. Si tú mides una vaca viva, tiene más o menos, depende del tamaño de la vaca, pero generalmente no es menos de 15,000 a 17,000 astroms. Pero una vez que muere, tiene cero. Y no nada más cuando muere tiene cero, sino aparte la vaca, poniendo a un lado que le alimentan con hormonas para que esté produciendo leche, que le dan antibióticos para que no se enferme y no haya merma, que le inyectan le dan de comer, comida algunas cosas procesadas para que esté más gordita y haya más carne y más utilidad. Dejando eso a un cajón, una vez que ya está muerta, empieza un proceso de putrefacción porque ya no hay energía. Un cadáver empieza a pudrirse cada vez que se muere. Cuando se muere, empieza a pudrirse. Entonces, la vaca no nada más se le quedó energía, no nada más está llena de contaminantes, sino está pasando por un proceso de putrefacción y entre que la cortan, la limpian, la empacan, la trasladan, y mínimo para pasaron 48 horas que ya hay toxinas ahí que se están generando. Y luego para que llegue a tu plato, te lo comas y luego puedas digerirlo, nos tardamos un poquito más. Entonces es por esto que a los niños es súper importante, y yo quiero terminar contándote que es muy importante saber qué alimentos darle a nuestros hijos, cómo poderlos
ayudarles a digerir, cómo poder ayudarles a que puedan tener estos beneficios de las frutas, de las verduras y acostumbrar a su paladar a que ellos puedan aceptar todo esto. Acuérdense que están en un periodo de desintoxicación porque cuando empezamos esto, porque obviamente ya somos adictos por todos los conservadores que tienen las comidas procesadas. Pero es por eso que es súper importante ayudarles a comer cosas caseras y cosas que realmente les aporten un valor nutricional para que les ayuden también a ese periodo de crecimiento en el que están y puedan tener un mejor desarrollo cognitivo. Entonces, para esto es súper importante involucrarlos, es súper importante involucrarlos en la cocina, que ellos te ayuden a hacer sus galletas, a hacer los pasteles, que se familiaricen con este tipo de alimentos naturales y buenos para que sea la mejor aceptación a la hora de la comida. Aquí está una foto de mi hija a 1 año, 2 meses, con su primer licuado verde, con su jugo verde, que desde chiquita yo fui a acostumbrarle, le empecé a acostumbrar el paladar para que tenga mejor aceptación. Pero sí se puede, aunque tu hijo esté un poco grande, estás a tiempo, porque el poder el lograr que ellos se vayan acostumbrando a comer más sano cada vez es la mejor herencia que le podemos dejar, porque cuando nosotros faltemos, ellos van a seguir con estos hábitos que nosotros le dejemos. Estos hábitos alimenticios que les va a ayudar para todo, para no nada más, como comentaba, para tener un mejor enfoque, claridad, menos hiperactividad, menos ansiedad, sino también una mejor digestión y evitar y prevenir cualquier enfermedad, especialmente ahora que sabemos que está el COVID, les va a ayudar a tener unas defensas súper altas. Entonces yo te invito a que aprendas a seleccionar, a cambiar y a combinar y a cocinar correctamente los alimentos para tener una vida con un pH alcalino. Y estas recetas, yo hago recetas con mi hija, desayuna, por ejemplo, casi diario hot cakes, hacemos pasteles, galletas, helados, diferentes cosas, pero totalmente naturales con una correcta combinación. Y yo te invito a que podamos poner la atención en esto para poderles ayudar a nuestros hijos por medio de la alimentación a tener un mejor enfoque. Entonces, bueno, estos son los módulos que estoy dando a todas las personas que estén interesadas, porque me di cuenta que hoy día muchas personas me dicen, sí, ok, yo quiero darle a mi hijo sin azúcar, sí quiero no darle estimulantes, quiero comer menos comida procesada, pero no saben cómo empezar. Entonces, bueno, este es un curso, estos 2 módulos son excelentes para poder primero es la introducción y luego todas las recetas, menús, recetas medicinales y cosas que les pueden ayudar para bajarle la carga tóxica. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Espero de que algo que haya dicho aquí en esta reunión te haya servido y que lo puedas aplicar con tu hijo y ayudarle a tener esa mejor calidad de vida. Porque te recuerdo que nuestro cerebro funciona un poquitín diferente y necesita un poco de ayuda en vez de ponerle el pie y ayudarle porque cada vez que nosotros comemos de manera incorrecta, le estamos dificultando la posibilidad de poder tener un mejor aprendizaje, un mejor concentración y ayudarle a que realmente sea más efectivo y se sienta bien con él también anímicamente. No sé si te ha pasado que cuando comes de más y te sientes así todo hinchado, cansado y como que abotagado, pero cuando comes ligero te sientes más con más energía y es más activo y más positivo. Eso tiene mucho que ver y la alimentación es fundamental. Pues muchísimas gracias por su atención y cualquiera que esté interesado, por favor, me puede mandar un mensaje. El primer módulo está pregrabado, así que lo puedes ver a la hora que tú quieras, en donde tú quieras y como tú quieras. Y el segundo módulo, estamos en eso, empezó ayer y también las primeras clases están grabadas y voy a seguir grabando las siguientes clases, pero está en vivo para la gente que también quiera participar en vivo. Tenemos un horario a las 10 de la mañana de México. Muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Y bueno, les mando un gran abrazo y un saludo a la distancia. Voy a leer sus mensajes. Uy, estoy escuchando algo de que no se puede escuchar. Ok, de todas maneras voy a pasar la grabación.